¿Es posible saber si nuestro cuadro de COVID-19 será leve, moderado o severo? Uno de los puntos muy importantes que se ha escuchado en los últimos días es que las personas que tienen cuadro leve prácticamente no deberían recibir algún manejo alguno y solo limitar el manejo para las personas que tienen un cuadro severo. La pregunta es, ¿cómo poder determinar si un paciente va a tener un cuadro leve o severo? En este video nosotros vamos a evaluar esta situación. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar cómo poder nosotros entender si un paciente hará un cuadro leve o severo. No olviden suscribirse al canal y las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que ustedes conozcan sobre los videos, estrenos y transmisiones en vivo que realizamos. Asimismo, si usted está en Facebook, los invitamos a que nos acompañen en la página Dr. Luis Pacora Camargo y lo que es la parte en Twitter y en Instagram en las cuentas @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Bueno, es posible conocer si un paciente va a ser COVID-19 leve, moderado o severo, y en base a ello basarnos qué tratamiento va a requerir. Y la respuesta es no. No es posible conocer si un paciente hará un cuadro leve o un cuadro severo, si va a requerir oxígeno o lamentablemente va a tener un cuadro complicado que puede llevarlo a fallecer. Es muy importante tomar en cuenta esta definición. No existe la manera de poder determinar si el cuadro de un paciente será, es decir, tiempo futuro, será leve, será moderado o será severo. Hay que tomar en cuenta que la enfermedad COVID-19 es como un desastre natural. Y en un desastre natural, nosotros no sabemos si en el momento actual en que la Tierra se mueve, que puede ser un temblor o puede ser un terremoto, nosotros no sabemos cuál será la magnitud de este desastre natural. ¿Cuándo nosotros mediremos el real efecto que tuvo este desastre natural? Cuando ya sucedió, cuando ya pasó. Cuando ya pasó y después de esos 40 o 50 segundos que duró el movimiento telúrico, uno pudo ver que hubieron personas damnificadas, que se cayeron estructuras, que las personas lamentablemente fallecieron. Y en base a ello nosotros vamos a conocer cuál fue la magnitud de ese desastre natural. De la misma manera sucede en COVID-19. No existe una manera de determinar si el paciente hará un cuadro leve, moderado o severo. Solo lo definiremos cuando ya haya pasado las 2 semanas, que son las semanas donde el paciente empieza a complicarse, y a partir de ese momento determinar si la enfermedad fue leve, moderada, severa o crítica. Es muy importante tomar en cuenta esta información. No existe una manera de determinar. Lamentablemente nosotros hoy en día vemos de que se indica a los pacientes que tienen cuadro leve probablemente no usar antibióticos ni corticoides, y la pregunta está, ¿cómo nosotros determinamos si ese paciente tiene un cuadro leve o no? A través del periodo de incubación, a través del cuadro clínico, no se puede determinar. Recordemos que el periodo de incubación, tanto los pacientes críticos o los pacientes leves han tenido cuadro de un periodo de incubación y muchas veces es asintomático. Y cuando inician el cuadro clínico, ¿podemos determinar si el paciente va a ser cuadro leve o severo? Tampoco. El paciente pierde el olfato y de esta manera es un indicador de que estamos empezando lo que va a significar el cuadro clínico, pero no podemos nosotros determinar si el paciente hará un cuadro severo o no. Entonces, no hay la manera de determinar si un cuadro va a ser leve, moderado o severo. El periodo de incubación y el inicio del cuadro clínico no van a determinar la severidad de la enfermedad. Todo paciente que ha terminado finalmente en una unidad de cuidados intensivos probablemente empezó como un resfriado, y la persona que también tuvo un cuadro prácticamente leve también empezó como un resfriado. Entonces nosotros podemos determinar si el paciente que inició los síntomas como un resfriado va a tener un cuadro severo, o podemos indicar que si una persona tiene factores de riesgo como diabetes o tiene una edad mayor a 65 años o una comorbilidad, va a tener un cuadro severo. La respuesta es no.
porque existen personas que tienen comorbilidades y que han hecho un cuadro leve o muchas veces asintomático. Y hay personas jóvenes que lamentablemente han terminado en unidad de cuidados intensivos o probablemente falleciendo. Es muy importante entender que no existe una manera de determinar si COVID-19 va a ser una enfermedad leve, moderada, severa o crítica. Si un paciente cuando se infecte de COVID-19 va a terminar en una unidad de cuidados intensivos, o si un paciente que inició COVID-19 va a terminar con una enfermedad prácticamente sin mayor molestia. Tenemos que nosotros conocer este tema. Todo paciente con COVID-19 debería ser considerado como potencial paciente que puede terminar con insuficiencia respiratoria. Y esto va a permitir hacer un manejo adecuado de la enfermedad. El mecanismo fisiopatológico que sucede en los pacientes con COVID-19 es el mismo. La diferencia está en la intensidad. La diferencia entre un paciente que termina con una insuficiencia respiratoria o un paciente que no hizo síntomas está en la intensidad del daño que ha manifestado. Y esto va a depender de la carga viral, va a depender de la respuesta inmunitaria, va a depender de su propia genética. No podemos nosotros determinar. Cuando inicia un terremoto o empezamos como un temblor y la tierra empieza a moverse, nosotros sabemos que estamos viviendo en ese momento un temblor, pero nadie va a presagiar si eso va a ser un terremoto, porque eso se da en el transcurso del evento, en este caso del desastre natural. Al igual que la enfermedad se determinará si es leve, moderada o severa de acuerdo a la evolución, pero lamentablemente muchas veces estamos asumiendo que el paciente va a ser un cuadro leve y solo estamos dando sintomáticos para bajar la fiebre o para calmar el dolor, y no entendemos el real problema del mecanismo fisiopatológico que está sucediendo en el pulmón de la persona. Debemos tomar en cuenta que no existe una manera de determinar si el paciente hará un cuadro leve, moderado o severo. Dado que no vamos a estar pidiendo a todos los pacientes tomografía, ni vamos a estar solicitando exámenes de laboratorio, es muy importante tomar en cuenta el manejo va a depender de la evolución del cuadro clínico. Y es por eso que nosotros hemos propuesto, con la evaluación de más de 5.000 pacientes, lo que significa el uso de los pilares de tratamiento, pero haciendo la aclaración, cuando el paciente empiece el cuadro clínico, lo que sucede generalmente a los 7 días de haber sido infectado, que significa cuando el paciente superó el periodo de incubación. Solo en ese momento es donde se está indicando el uso, y solo por 5 días, de antibióticos para evitar las neumonías sobreagregadas, de corticoides para disminuir la inflamación y de anticoagulantes para evitar el evento trombótico que está confirmado en la enfermedad COVID-19 a través de las diferentes publicaciones científicas y, lo más importante, en los estudios de necropsia que se han realizado a las personas fallecidas por COVID-19. Tomemos en cuenta que no existe una manera de determinar si el cuadro del paciente va a ser leve o va a ser severo, si va a ser asintomático o va a requerir cama de UCI, si el paciente va a sobrevivir o va a fallecer. Si nosotros tomamos en cuenta ello y actuamos de manera más, sobre todo preventiva, actuamos de una manera más cuidadosa, más cautelosa, y entendemos que el paciente con COVID-19 puede terminar lamentablemente perdiendo la vida, vamos a actuar de manera más adecuada, vamos a actuar de manera más cautelosa y vamos a permitir que el paciente pueda superar la enfermedad. Tomemos en cuenta que no existe una clasificación previo o durante la enfermedad. Todo se va a determinar cuando la enfermedad ya haya sido manifestada, cuando el paciente ya haya manifestado lo que significa el daño pulmonar, y actuar en ese momento es muy tarde. Nosotros tenemos que considerar que al no conocer una manera de clasificar de manera previa a la enfermedad si va a ser uno leve, moderado o severo, lo más importante es actuar con prudencia y hacer un manejo oportuno tomando en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, y solo así garantizaremos un mejor manejo del paciente. Bueno, en este video hemos querido aclarar un tema que es bastante importante. ¿Se puede determinar si un paciente va a tener un cuadro leve, moderado o severo? Y la respuesta es no.
no existe una manera de clasificar al paciente al inicio de la enfermedad. Pongamos en cuenta como si la enfermedad fuese un desastre natural, ya sea un terremoto, un maremoto, un tsunami. La magnitud del desastre se va a ver después de que suceda el evento o desastre natural. Antes no es posible determinar, igual COVID-19. No es posible determinar si un paciente va a ser un cuadro leve o un cuadro crítico. La manera se determinará cuando el paciente ya haya pasado el tiempo, que generalmente son 2 semanas, y cuando veamos a un paciente o en UCI, o fallecido, o que fue asintomático. Pero muchas veces vamos a perder probablemente la vida de un familiar o de un conocido o de un paciente. Debemos actuar a tiempo y con prudencia. Considerar que todo paciente tiene el riesgo potencial de hacer una neumonía. Y si hacemos eso, poder nosotros ayudar, obviamente con un manejo adecuado y tomando en cuenta la fisiopatología de la enfermedad. Solo así podremos garantizar un mejor manejo del paciente y sobre todo ayudarlo. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales. El canal principal, que se llama Dr. Luis Pacora Camargo, el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Los invitamos también a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram con la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com. Asimismo, tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible que ayudará a entender una de las principales enfermedades que afecta al mundo, como es el cáncer, responsable de 10 millones de personas fallecidas al año y que nosotros debemos tomar en cuenta. Asimismo, el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro disponible en Amazon, versión digital impresa, que ayudará a entender sobre esta pandemia. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted puede comunicarse al número que sale en pantalla, al +51 996 831 867, y de esta manera accederá a una consulta si usted lo desea así. Igualmente, las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Usted puede acceder a través del botón unirse o colaborar, y de esta manera usted accederá a beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.